Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa de Mujeres, Géneros y Diversidad. Comenzamos hoy en el primer día con quienes están encabezando este gran equipo del Consejo de Mujeres, Géneros y Diversidad aquí en Avellaneda. Las presentamos, ella es la licenciada Natalia Erlandi. Hola Nati. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, y de este lado la licenciada Verónica Chafari. Hola Vero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, felices de tenerlas aquí y presentamos el equipo. Está el señor Rodrigo Zavala en la operación técnica, Jean Villordo allí en la coordinación técnica también, Ale Torres con todos los cortes. Yo soy Piru, Mariana Gavica Oxiascoa y les vamos a acompañar durante este gran programa que comienza hoy. Igual no me entiendo a mí, vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero... La idea es acercarle a la comunidad todas las políticas públicas que tenemos aquí en el municipio y en particular en este programa las del Consejo de Mujeres, Géneros y Diversidad, y por eso es importante que en este primer programa presentemos el área y las líneas de acción. Primero quería preguntarles si ustedes hace mucho que están trabajando acá en el Consejo, en Avellaneda. Y hace casi una década. Una década. Hace 10 años aproximadamente que estamos en el Consejo de Mujeres, Géneros y Diversidad, y lo que vemos es que ha tenido, digamos, una jerarquización del área para empezar. Eso es muy importante porque, bueno, ahí está la decisión política de Magdalena Sierra y Jorge Ferraresi. Cuando nosotras llegamos era una dirección de la mujer. Y después, bueno, va jerarquizándose el área digamos, hasta llegar al Consejo de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y la realidad es que el Consejo, algo que te vamos a comentar, Piru, es que existe hace 40 años. La verdad que ese es un dato que el Consejo... Sí, el consejo, sí, no como consejo, quizás con las diferentes denominaciones que tuvo, pero en Avellaneda está hace 40 años y la realidad es que eso lo tenemos que destacar porque primero que hay municipios hoy por hoy en la Argentina que ni siquiera tienen áreas de género. Claro. Y después que también surgió casi con la ley, con la Convención, digamos, de los Derechos de las Mujeres, con la CEDAW, surge en Avellaneda, digamos, se crea en Avellaneda esta área de género, ¿no? Entonces también como historizar un poco nos parece como interesante. Sí, es importante. Hace 40 años que existe y como vos bien decías, se jerarquizó y pasó de dirección ahora a consejo. En un marco yo te escuchaba y pensaba que el único ministerio de mujeres, géneros y diversidad que hay en este momento es el de la provincia de Buenos Aires, porque ya obviamente no a nivel nacional no existe y seguimos con algunas provincias o municipios que no tienen dirección directamente. Tal cual, sí. Hay provincias, digamos, que lo que hicieron fue jerarquizar las áreas y después hay municipios que en realidad ni siquiera tienen áreas de género creadas. En Avellaneda no solo tenemos un área, como te decía, hace 40 años de mujeres, sino que también de diversidad desde 2013 que existe un área, en el 2016 se jerarquiza dirección, pero la realidad es que, bueno, es un municipio que podemos decir que es pionero y que frente a esta situación actual del gobierno nacional, donde se han desmantelado básicamente y erradicado todas las políticas de género, en el municipio, digamos, lo que se hace es profundizarla. Bien. ¿No? Digamos, ahí obviamente con Magdalena Sierra, nuestra jefa de gabinete, siempre dándonos la dirección, digamos, pero en relación a las políticas de género, pero acá lo que se hace diariamente es implementar, diseñar, ¿no? Y transversalizar las políticas de género en todo el municipio. Muy bien. ¿Y vos, Vero, hace mucho que estás también? Sí, yo hace creo que 16, 17 años que trabajo en el municipio. De hecho, toda mi carrera profesional la hice acá en Avellaneda. En otra área al principio, estaba en hábitat social, digamos, que la verdad que fue como súper interesante acompañar todos esos procesos de urbanización. Me permitió conocer muchísimo, digamos, Avellaneda. Y bueno, y también poder pensar en cómo se fue transformando la ciudad, ¿no? Y una ciudad que fue sumamente transformada en las últimas décadas y la verdad que es ejemplo, ¿no? Uno habla de Avellaneda, los procesos de urbanización, no solamente en villas y asentamientos, sino los procesos también de urbanización, la recuperación del espacio público, todo lo que vemos, la verdad que es maravilloso y hay un diseño de la ciudad que tiene que ver con un concepto de que sea para todos y todas, ¿no? Entonces eso también es súper interesante. Y bueno, y después sí, hace 10 años que estoy ya en el área de género. Muy específicamente. Bien.
Bueno, y también hablando de la jerarquización, ustedes tienen un edificio hace, ¿cuánto? ¿2 años? 5 ¿Un año? años. 5 años. Desde pasa muy 2021. rápido. Sí, Hace 5 totalmente. años, allí en Avellaneda, muy accesible, sobre Avenida Mitre. ¿Querés contar un poco allí cómo fue que se llegó a ese espacio y cómo están trabajando ahí ahora? Sí, nosotros antes estábamos en el edificio Néstor Kirchner junto a otras áreas del municipio y bueno, comentamos ahí como la idea junto con Magdalena obviamente de poder generar un edificio propio que nos permita no solo abordar las situaciones de violencia, sino también tener espacios para capacitaciones en oficios, consultorios ginecológicos, diferentes cosas que se podían hacer dentro del área, también para los dispositivos grupales, tener espacios propios. Claro. Y ahí, bueno, es que justamente se reacondiciona todo este espacio, que era la delegación Sarandí, en Avenida Mitre 3043, que además tienen, como decía Vero recién, digamos, la ciudad está pensada estratégicamente, ¿no? Sí. Y este edificio está a 3 cuadras del Polo Judicial. Claro. Está a 2 cuadras de la estación Sarandí. Entonces permite, digamos, también que tenga fácil acceso. Claro. Estamos muy cerca del polo para la articulación constante que tenemos que llevar adelante. También no estamos lejos de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Entonces, bueno, esta ubicación estratégica no solo nos permitió, digamos, tener una mayor visibilización del área, que eso después lo vimos traducido en los números, sí, ¿no? De la cantidad de gente que se empieza a acercar también al área a partir de la visibilidad que va Claro. teniendo, sino también tener otros espacios, ¿no? Entonces, hoy por hoy, nuestras políticas, digamos, una de las líneas de acción principales tiene que ver con la prevención. Y ahí es donde nosotros no solo llevamos adelante, digamos, capacitaciones, charlas en el territorio, sino también en nuestro propio edificio, donde también tenemos capacitaciones en oficios. Sí, pensaba esto que vos hace un rato dijiste, diseñar las políticas públicas, ¿no? Y en esto de diseñar las políticas públicas, una de las líneas es la prevención. Claro. Y la hacen ahí con capacitación en oficios y también en territorio. En territorio, digamos, más que nada, con todos los talleres de sensibilización, en el marco de la Ley Micaela que llevamos adelante. Siempre damos un dato que seguramente ya me han escuchado decirlo, pero digamos que tiene que ver con los datos de femicidio, que se traducen también a las situaciones de violencia que se comunican a la línea 144. Las cifras lo que nos demuestran es que el 15% de las personas que fueron víctimas de femicidio tenían denuncias hechas y un 12% tenían medidas de protección. Entonces estamos hablando de un 85% que no habían llegado a un espacio, una puerta del Estado, ¿no? Y cuando vemos los números de la 144 nos reflejan lo mismo. Entonces digo, nos parece muy importante esto, dar a conocer el área, dar a conocer los recursos. La ley, tenemos un marco normativo de avanzada en nuestro país. Contemos sobre la ley. La ley 26.485, que es la ley de protección integral para las mujeres en todos los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, que va a incluir, digamos, se sanciona en el 2009 y va a incluir tipos y modalidades de violencia. Va a visibilizar un montón de violencias, como la violencia obstétrica, por ejemplo, ¿sí? Una de las más naturalizadas, de la cual después te contaremos, pero bueno, también generamos datos y estadísticas sobre este tema. Después, bueno, obviamente la violencia institucional, la violencia doméstica, la violencia en cuanto a tipos, la psicológica, la física, la económica, patrimonial, la simbólica. Y la realidad es que esta ley vino, digamos, en algún punto a abordar una problemática y dándole un contexto, digamos, a la problemática estructural, ¿no? Digamos, que tiene que ver, obviamente, porque muchas veces cuando damos charlas nos dicen, ay, bueno, y los varones también atraviesan situaciones de violencia. Bueno, está bien, pero estamos hablando de 300 femicidios, travesticidios y transfemicidios por año. Claro. ¿No? Entonces, digo, las denuncias que llegan, digamos, las realizan en el 98% de los casos las mujeres. Entonces, digo, tenemos también que atender a esa población específica y en Argentina tenemos esta ley, que en su momento, digamos, 2009, la década ganada, digamos, en materia sobre todo de leyes, del plexo normativo que tenemos, fue de avanzada y lo continúa siendo en algún punto. Claro, porque y se fueron también implementando otros tipos y modalidades de violencia, ¿no? Sí, la vicaria, pensaba mientras vos hablabas, bueno, ahora que en se ese está momento debatiendo, no estaba, claro, ¿no? se está Tipificada, debatiendo. la digital, también. Sí, y el en ese acoso callejero.
Claro, en ese momento que se hizo la ley también tenía que ver con que había políticas públicas a nivel nacional que acompañaban. Totalmente. Es por eso, ¿no? En el amparo de la ley. Ahora la ley quedó allí sin, digamos, a nivel nacional sin políticas públicas. Pero volviendo acá a Avellaneda, hablando de las líneas de acción y la de prevención, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prevención en esta área? Bueno, como decía Nati, ¿no? Más allá de los datos estadísticos y que es un poco también lo que va marcando nuestro accionar, ¿no? Uh-huh. Obviamente que la violencia por razones de género es un problema social, principalmente tiene que ver con cuestiones culturales, cuestiones aprendidas en muchos casos. Entonces, la prevención tiene que ver con poder visibilizar la violencia de género como un problema social, claro, ¿no? Y que todas las mujeres y diversidades a lo largo de nuestra vida atravesamos en algún momento algunas situaciones de violencia de género. Entonces, una línea muy fuerte tiene que ver con esto, con decir, bueno, cómo problematizamos la violencia por razones de género, cómo pensamos en posibles, entre comillas, soluciones, ¿sí? Al visibilizarla también la problematizás y empezás a entender, bueno, de dónde viene, que es un problema estructural, ¿sí? Claro. Que tiene que ver con cómo se fue conformando, si se quiere, el mundo, ¿no? Esta cosmovisión del mundo patriarcal. Entonces, bueno, la prevención, bueno, nos da la posibilidad de llegar a muchos vecinos y vecinas, digamos, porque las charlas en general cuando nos convocan pueden ser para mujeres, pueden ser para diversidades, pueden ser para varones también, tanto en escuelas, en instituciones, digamos, en comedores, bueno, las instituciones que nos convocan que son múltiples, y bueno, tener un espacio de intercambio, ¿sí? Muchas cosas que, entre comillas, parecían naturalizadas cuando las empezamos a problematizar, digo, como las tareas de cuidado, bueno, un montón de otras más, empezamos a entender cómo la violencia de género es un problema estructural, ¿no? Claro. Y bueno, y obviamente el abordaje de las violencias, ¿no? Que también es lo principal para nosotras. O sea, es la prevención, pero el abordaje es lo principal. Acompañar, digamos, a aquellas mujeres vecinas de Avellaneda que están en una situación de violencia de género, acompañar todo ese proceso, digamos, implica una responsabilidad también muy grande como Estado municipal. Claro. Y antes de meternos ahí en el abordaje, el equipo con el que ustedes cuentan, es interdisciplinario, me imagino, y tienen diferentes subáreas dentro del consejo. Sí. ¿Cómo está distribuido? Sí, nosotros tenemos un equipo interdisciplinario, digamos, en cuanto al abordaje de situaciones de violencia, sí, pero también tenemos después, digamos, quienes dan las charlas en el territorio, las charlas de estas diferentes temáticas que les comentaba sí, recién Vero. Después también tenemos las compañeras, digamos, que hacen los acompañamientos de las situaciones de violencia en territorio. uh-huh. Entonces, digo, es interdisciplinario en cuanto a lo profesional, pero después también tenemos otros compañeros y compañeros y compañeras que cumplen diferentes funciones diariamente en el área. El consejo tiene una subsecretaría, sí, después tiene la dirección de diversidad y una dirección de abordaje territorial. Okay. Y una coordinación de masculinidades. Masculinidades, ahí después nos vamos a meter también en eso. Tal cual. Pero bueno, también digo, la importancia de que, digo, esto, ¿no? Esto cuando hablábamos de las áreas de género a nivel nacional, sí, municipales, también esto, ¿no? La estructura que tiene el área. Es interesante, ¿no? Porque, digamos, podemos ver que no es un área que, digo, es un área de género y listo, sino que justamente está hacia adentro, pensada también para, bueno, esto, el abordaje territorial por un lado. Claro, por eso te preguntaba el diagrama, porque ahí, en base a lo que vos decís, se denota el trabajo en las diferentes líneas que tienen. Tal cual, sí. Bien, entonces para el abordaje, porque hace un rato vos decías estamos cerca del polo judicial, ¿no? ¿Por qué vos remarcaste esto? Y porque justamente nos permite, digamos, esa articulación en forma constante y permanente que tenemos cuando las mujeres transitan situaciones de violencia. Para nosotros, a ver, cuando ingresa una mujer al área, lo principal no tiene que ver con que haga la denuncia. Pero sabemos que es un paso que en muchas ocasiones y en muchas situaciones es necesario. Okay. Entonces, una vez que puede realizar esa denuncia, después está todo ese acompañamiento. Nosotros tenemos un departamento judicial que es Avellaneda Lanús, más allá que tenemos 8 juzgados de familia, 3 están en Lanús y 5 están en Avellaneda. La realidad es que muchas de las situaciones, digamos, terminan abordándose en el polo judicial de Avellaneda. También obviamente que muchas veces toca el de Lanús, pero esta cercanía también nos permite, digamos, una mayor cohesión, una mayor, digamos, acompañamiento en estas situaciones también hacia
hacia el lugar físico, digamos, donde se tienen que abordar estas situaciones. Pero bueno, igualmente la articulación, como te decía, más allá de la cercanía, está lo mismo, digamos, en forma permanente con los juzgados de familia, con el juzgado de garantía, con la Fiscalía Especializada en Género. Pero bueno, sí, obviamente esta cercanía nos permite, digamos, trasladar a las mujeres como mucho más rápidamente al polo judicial para que puedan obtener sus medidas y su protección, digamos, en cuanto a las medidas perimetrales, cautelares que se le otorgan. Claro, ustedes trabajan directamente con el Poder Judicial, digamos. Claro, sí, las situaciones que se judicializan. Después nosotros también tenemos dispositivos grupales de abordaje para mujeres que atraviesan situaciones de violencia, que entendemos que son necesarios porque muchas veces lo que tenemos que ir trabajando con esas mujeres no tiene que ver solo con la denuncia. El objetivo no está puesto en la denuncia, ¿sí? Sino que está puesto en el acompañamiento y que puedan transitar, digamos, esa salida de las violencias de la forma más integral posible por parte del municipio. Y ahí es donde nosotros vamos, digamos, fortaleciendo también en algún punto, no sé si me gusta mucho esa palabra, pero también a que puedan después sostener en caso de que vayan a realizar una denuncia y digamos que puedan sostener esas medidas que se le otorguen, porque después también sabemos, si nosotros presionamos a la mujer diciéndole, bueno, lo primero que tenés que hacer la denuncia, después también es muy difícil que lo puedan sostener. Claro. Y ustedes en ese proceso también acompañan entonces. Sí, desde el inicio, ¿sí? Siempre acompañando y escuchando la voluntad de la mujer, ¿no? Que es una mujer con plena capacidad de poder decidir y en eso, digamos, acompañamos ese proceso, ¿no? Con escucha, con paciencia, obviamente, porque los tiempos lo va marcando la mujer que está en la situación de violencia y también siempre informando y asesorando sobre, bueno, cuáles son los derechos que una tiene, digamos, ¿no? En qué nos ampara la ley, porque muchas veces la mayoría de las poblaciones en general no conocemos mucho cuáles son nuestras leyes, nuestros derechos, ¿no? Claro. El Poder Judicial siempre aparece como bastante distante en la vida cotidiana de las personas. Entonces, bueno, también tiene que ver con eso, con poder explicarles, digamos, y poder explicarles qué significa hacer una denuncia. Claro. ¿No? Digo, porque eso implica... a veces genera miedo también, ¿no? Totalmente. Y hay todo un inicio de lo que se llama ruta crítica, digamos, que se pone en marcha una vez que la mujer decide hacer la denuncia, que bueno, que es importante que ella sepa todo lo que va a implicar, ¿no? Acá la justicia obviamente tiene una mirada que también es patriarcal, ¿no? Digamos, en el sentido de que la mujer es la que tiene que hacer absolutamente todo. Ir a hacer la denuncia, ir al polo, si hay incumplimientos tiene que volver a hacer la denuncia, bueno... Ir a llevar el oficio judicial a la comisaría, digamos, todo, básicamente. Todo, claro. Entonces, poder ponerla en aviso sobre, bueno, a veces los eso pasos. Queda por la mitad, ¿no? Totalmente. Claro. Bueno, eso es súper importante y estratégico, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte también de nuestra tarea, ¿no? Cuando las mujeres llegan al área, las informamos, las escuchamos y también, bueno, las asesoramos con relación a los pasos que se vienen. ¿No? Bien. Que es importante. Claro, es importante y seguramente será un proceso largo. Sí, ¿no? En muchos casos es largo y bueno, también tiene que ver con poder entender el ciclo de la violencia, con poder entender obviamente todas las dependencias que se van generando en situaciones de violencia de género de larga data. Bueno, es multicausal la violencia de género, entonces eso implica que tengamos muchas posibilidades, ¿no? Y bueno, tenemos que estar como muy atentos y atentas en relación a eso. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño separador y nos metemos ya con las líneas de acción que nos faltan aquí mencionar en este programa de Mujeres, Géneros y Diversidad. Desde Avellaneda para el mundo, Radio A. Radio A. Radio A. También escuchamos en www.mda.gov.ar. Rebecca Lane. Wow, Desde Guatemala. Reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el Estado. Seguimos aquí en Mujeres, Géneros y Diversidad con la licenciada Natalia Arlandi, con la licenciada Verónica Chafari
Ari, que están hoy aquí contándonos a la población. Nos parece importante desde Radio A Stream, desde el medio público, dar a conocer y fomentar también estas líneas de acción, porque estamos, como decía Nati, hoy al inicio del programa, con un área fuerte, a pesar de lo que ocurre a nivel nacional. Aquí en la municipalidad es un área fuerte, es un área que está cercana a los vecinos y las vecinas, allí en Avenida Mitre, que es la avenida más importante que tenemos en nuestra ciudad, y se pueden acercar. Estuvimos charlando un poco sobre la prevención y algunos abordajes, y ahora vamos a continuar porque hay una línea de acción que es sobre la gestión menstrual, ¿no? ¿Cómo es la Copa Me Copa? Sí, el programa Me Copa la Copa. Me Copa la Copa. Sí. Bueno, primero como comentar un poco de qué se trata este programa, ¿no? Contextualizarlo un poco. Dale. Es un programa que surge del Consejo Consultivo, que el Consejo Consultivo es, digamos, un espacio en donde confluyen las organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales de Avellaneda. Y bueno, y surge a partir de ahí, ¿no? Como, bueno, o sea, de las organizaciones en los barrios. Tal cual. Bien. Surge a partir de las organizaciones poder generar este programa. La realidad es que el programa sale por ordenanza municipal en el año 2021. Sí, creo que 2021. O sea que ya tenemos 5 años del programa en marcha. Y lo que establece es dar talleres sobre gestión menstrual. No solo dar los talleres, sino también entregar productos de gestión menstrual, como en este caso la copa menstrual. ¿Sí? Bien. ¿Y los talleres dónde se hacen, Nati? Los talleres se hacen en todo el territorio. Bien. Escuelas, hemos ido a universidad, hemos ido a las organizaciones del territorio, mismo a nivel municipal, porque entendemos que tenemos que garantizar, digamos, los productos de gestión menstrual en la órbita, en las personas menstruantes del municipio. Y desde el año pasado también estuvo la decisión política de Jorge Ferraresi en Magdalena de poder universalizar la copa en todas las escuelas secundarias de Avellaneda. Claro, ¿no? Un poco lo que dice el intendente con todas las políticas públicas, Tal que cual. tienen que ser universales. Así es, sí. Y bueno, después, digamos, es esto, no es que te entrego la copa, digamos, sin ningún contenido, sino poder hablar de por qué es importante el uso de la copa, ¿no? Digamos, cuál es el impacto en el medio ambiente, Claro. cuál es el impacto en la economía de las mujeres, ¿no? Sobre Claro, eso todo, y las pensaba, personas porque, menstruantes. La economía nos golpea fuerte y con necesidades básicas como el indisponerte, ¿no? Totalmente. Entonces ahí eso, no es solo garantizar la copita, sino explicar los efectos que tiene y también fomentar el uso, ¿no? Porque quizás hay algunas personas que no se enteran o que hay muchos prejuicios o al no conocerse, eso también lo abordan. Tal cual, las charlas las da Ro Ferrer. Ah, bien. Y también, bueno, junto con Lorena Vera, y la Sí. verdad es que se genera ahí una dinámica muy interesante, porque bueno, Ro lo hace un poco como un stand-up casi, y bueno, y eso también hace que pueda llevar a toda esta información, que a veces quizás es medio densa, en cuanto al contenido, los números, el impacto y demás, bueno, de una forma obviamente que se sobrelleva muchísimo mejor. Y la verdad que nos parece como una política que debería replicarse en muchos otros lugares, digamos, en muchos otros municipios, tener una política propia de gestión menstrual, porque como vos decías, digamos, en este contexto en que menstruar, digamos, tiene un alto costo para las mujeres y las personas menstruantes, la realidad es que hay que generar una política pública que logre, digamos, determinados pisos de igualdad. Y garantizar esa cuestión. También seguramente tendremos un programa dedicado a eso más adelante. Recuerden que este es el primero, es el lanzamiento para que conozcan a nivel general el Consejo. Y también hoy nombrabas que dentro de la estructura está el área de masculinidades. ¿Cómo trabajan esta área dentro del Consejo? Bueno, esta línea de acción más específica destinada a varones, obviamente que tiene que ver con pensar en que, como decía antes, ¿no? Las violencias por razones de género son un problema social y que por ende tenemos que pensar en cómo abordamos la integralidad, ¿no? De cómo se producen, entre comillas, digamos, estas violencias. Y obviamente que ahí, bueno, los varones tienen un rol central en poder brindarles un abordaje, digamos, sobre las violencias.
Y empezamos, digamos, en pandemia, justo, bueno, quisimos empezar antes y justo nos agarró la pandemia, digamos, empezando, digamos, a diseñar líneas de acción específica para varones, digamos, tanto como a manera preventiva, ya sea con talleres específicos destinados a varones, como también, digamos, el dispositivo grupal que viene funcionando a partir del 2021, ya ahí saliendo de la pandemia, que tiene un funcionamiento, digamos, semanal con varones que son derivados de distintas instancias y que, bueno, están digamos, entre comillas, obligados a participar, ¿no? de estos espacios de grupales, que tiene que ver con el abordaje de las violencias, ¿no? Este abordaje de conductas aprendidas. Así que, bueno, la verdad que venimos trabajando bastante sostenido en el tiempo, digamos, tenemos ahí un equipo de masculinidades que la verdad vienen trabajando sostenidamente. Bueno, esto también nos consolida como equipo porque también nos permite abordar las situaciones de violencia desde una integralidad mucho mayor y también reducir las situaciones de violencia, ¿no? Y los riesgos para las mujeres, para las niñeces. Entonces, bueno, nos da esa posibilidad de tener un consejo con líneas de acción más amplias. Claro, sí, porque a veces, viste, está eso, los varones sí, los varones no, o también la reacción de los varones al ser interpelados. ¿Y ustedes esto lo dan en el consejo o también es a nivel territorial? El dispositivo grupal funciona en otro edificio municipal, porque obviamente no podrían venir los varones al Consejo de Mujeres, funciona en otro espacio, tiene un funcionamiento semanal. Después también hace 2 años abrimos uno mensual, que son tal vez para situaciones de bajo riesgo, donde se trabaja más como los micromachismos, por así llamarlo. Y después los talleres y todo lo que tiene que ver con la sensibilización, sí, donde nos pidan, vamos, con los talleres de masculinidades. Y la verdad que sí, los varones lo que tienen es esto, no tienen espacios donde hablar, ¿no? Entonces empiezan a surgir un montón de cosas que tienen que ver con conductas aprendidas. Vuelvo a remarcar esto, ¿no? Que es súper importante poder tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo las conductas aprendidas van determinando determinadas conductas justamente. Claro. Así que bueno, eso es un espacio súper interesante que lo venimos sosteniendo y la verdad con buenos resultados. Impresionante, es un trabajo, por lo que van contando, muy así como de día a día, de trabajo territorial, de estar también muy en comunicación con la comunidad. Y otra de las áreas que nombraban era diversidad, para ir cerrando este primer programa, también cómo son las líneas de acción de diversidad. Bueno, ahí tenemos 2 líneas de acción como muy fuertes, obviamente todo lo que tiene que ver también con el asesoramiento, digamos, con el abordaje integral de las situaciones, de las personas que se acercan al área para consultar sobre diferentes temas que los atraviesen y las atraviesan. Y también después tenemos los consultorios integrales de diversidad, ¿no? Digamos, esto es importante porque entendemos que hay que pensar una política como de acción positiva, ¿no? Y pensar que tiene que haber espacios cuidados, seguros para la diversidad, para la población LGTBI+, donde pueda ir, donde se pueda atender, donde pueda haber personal médico, médica, enfermeros, enfermeras, digamos, que puedan estar capacitados, sensibilizados en todo lo que es diversidad, todo lo que tiene que ver con hormonización, ¿no? Claro. Que cuenten con toda esa información y también una facilitación en relación a los turnos y demás. Sabemos que la población, sobre todo la población trans, ha sido muy expulsada del sistema de salud durante años, digamos, la prevalencia en población trans en relación, por ejemplo, bueno, de la expectativa de vida ya, ¿no? Pensar que la expectativa de vida es entre 35 y 40 años, ya nos habla de esa expulsión del sistema de salud. Entonces, bueno, la realidad es que contar con estos consultorios integrales de diversidad es hacer como mucho más amena estas consultas, digamos, que sea, digamos, algo de fácil acceso, facilitar el acceso. Nosotros también lo que hacemos es gestionar turnos, ¿no? Digamos que esto obviamente sea para las personas LGTBI+, un espacio seguro, sobre todo para ellas y ellos y ellas. Y después también tenemos los dispositivos grupales para infancias, dispositivos grupales para adolescencias y jóvenes y dispositivos grupales para familias libres y diversas, decimos nosotros.
Pero bueno, nos parece que también es necesario, ¿no? Tener estos espacios de encuentro, estos espacios de charla, poder compartir, ¿no? Y bueno, desde el año pasado a estos dispositivos, sobre todo de adolescentes y jóvenes, les dimos como un enfoque quizás más psicosocioeducativo, y nos parece que viene dando muy buenos resultados. Ahora vamos a hacer una producción para el 28 de junio, que es el Día del Orgullo, en donde van a salir les chiques, les pibis, diciendo, bueno, justamente qué significa el orgullo para ellos. Qué bueno, qué bien que se pueda sostener en el tiempo también, ¿no? Esos grupos y que tengan ahí esa pertenencia y un lugar, un espacio desde la municipalidad para que puedan allí acercarse. Sí, y no nos olvidemos que el Gobierno Nacional, mediante un decreto, también lo que hace es decir que justamente se prohibía la hormonización de las infancias y adolescentes, y la verdad que bueno, nada, es tanto este municipio como también, ¿no? El gobierno de la provincia de Buenos Aires garantizan esos derechos, sobre todo de los pibis. Sí, teniendo en cuenta, siempre nombramos aquella primera charla en Davos que nos puso a las mujeres y a las diversidades como el primer ahí foco enemigo para combatir y todo lo que con eso conlleva la incitación a la violencia y cada vez más vulnerables estas poblaciones. Así que bueno, es un gran trabajo y un orgullo pertenecer también a esta gestión que pone en agenda siempre estos temas y universaliza las políticas públicas también. Creo que hemos dicho todo como en una primera instancia, no sé si quedó algo. Después van a venir los compañeros y compañeras y compañeros a contar cada una de estas líneas de acción que nosotras, bueno, tratamos de resumir un poco y dar como un plano más general de lo que hacemos desde el área. Así es, si quieren acercarse entonces, allí en Avenida Mitre 3043 en Sarandí, el teléfono es 4203-5879, allí pueden acercarse al Consejo de Mujeres, Géneros y Diversidad, y seguramente también lo sumo esto, en los abordajes territoriales en general de otras áreas, también siempre está el Consejo, ¿no? Allí cuando se hacen cuestiones de salud, de deportes, de infancias, bueno, siempre está ahí el gazebo con las compañeras del Consejo de Mujeres, Géneros y Diversidad para acercar información y también estar ahí presentes. Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y nos encontramos en la próxima. Separamos. Ahora sí, nos despedimos de Mujeres, Géneros y Diversidad. Agradecemos a Gian Villordo ahí en la coordinación técnica, junto a Rodrigo Zavala en la operación, Susi Sánchez en la producción. Yo soy Piru, Mariana Gavica Oxiascoa. Muchas gracias, licenciada Natalia Arlandi, licenciada Verónica Chafari. Hasta la próxima. Radio A. El aire de tu ciudad.